Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues mientras esperamos un poquito a que se vaya conectando la gente, antes de nada, pues quiero ir agradeciendo esta semana, la verdad es que todos mis compañeros están haciendo un trabajo brutal. Y bueno, hoy me toca a mí, mi nombre es Sergio Navas, y mientras os vais conectando, sí que es verdad que quiero hacer una pequeña llamada a la acción para que utilicéis un poquito las herramientas que estamos empezando a proponer para todos vosotros como suscriptores o como seguidores, ¿vale? Hemos hecho un canal de YouTube, hemos hecho un blog y también tenemos cuenta en Instagram, ¿vale? Cuando acabe lo que es el vídeo, como esto va a quedar grabado, lo que vamos a hacer es poner los diferentes enlaces para que la gente que en este caso nos está siguiendo, pues pueda, si quiere, también empezar a seguirnos por ahí y estar al día de todo lo que evidentemente pues queremos siempre contar, ¿vale? Ahora bien, hoy vamos a empezar una nueva forma que le vamos a llamar rompiendo mitos, ¿vale? ¿Qué es un mito? Un mito es todo aquello que el humano, sea verdad o no, acaba asumiendo como realidad y al final pues es tan fuerte o tan potente que al final llega a tener hasta un efecto real, ¿vale? Ejemplo para que podáis poneros en situación de lo que vengo a deciros, ¿vale? Resulta que toda la vida nos han dicho que cuando vas a una misma velocidad dentro de un coche, en una misma pendiente, etcétera, es decir, las mismas condiciones, mayor, ¿vale? Y siempre nos han dicho que con el aire acondicionado se va a consumir menos. Bueno, pues resulta, perdón, se va a consumir más. Bueno, pues resulta que eso es un mito. Resulta que eso, antiguamente, los dueños, digamos, de proponer o de hacernos llegar ese carburante, nos vendían la imagen para ellos facturar más, pero resulta que está demostrado de que cuando entra el aire en ¿cómo decir?, en el propio coche, la propia presión que ejerce resulta que nos hace no tener, o sea, consumir más, ¿vale? Bueno, pues resulta que ese mito ya se ha desmontado. Pues nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo, pero a nivel empresarial, ¿vale? Resulta que la charla de hoy, lo que hoy me toca a mí compartir, son una forma muy particular, en este caso, un triángulo o una pirámide, ¿vale? Un triángulo o una pirámide a la cual vamos a enlazarla a lo que comúnmente se le llama, digamos, proyectos empresariales. ¿Por qué? Básicamente porque es una forma que todo el mundo estamos acostumbrados a conocer en nuestro día a día, pero tiene una simbología en el ser humano muy, pero que muy grande, ¿vale? Quiero que antes de empezar lo que es toda la charla, juguemos un poquito a un juego, el cual cuando terminemos la charla vamos a hacer la resolución y a ver quién ha sido capaz, ¿vale? ¿Por qué viene esto? Simplemente quiero hacer este juego para que es todo de lo que va a ir esta charla, ¿vale? Y simplemente cambiando eso es con lo que vamos a lograr tener un cambio muy diferente y hacer cosas totalmente diferentes. Ahora bien, el juego consiste en lo siguiente. Vamos a poner 9 puntos, ¿vale? En forma como si fuese un cuadrado. Yo no voy a tocarlo y no voy a hacer absolutamente nada, ¿vale? Estos 9 puntos tenemos que ser capaces con líneas rectas, es decir, solamente pueden ser así, ¿vale? Así sí que valdrían, pero así, así o cualquier otra forma no valdría, ¿vale? Es decir, con 4 líneas tenemos que ser capaces de tocar absolutamente todos los puntos, ¿vale? Entonces, ahora retomando un poquito lo que sería la parte de triángulo o pirámide. Resulta que históricamente, desde nuestros inicios como humanos, los propios cavernícolas resulta que utilizaban este tipo de simbología y ya la dibujaban dentro de sus cabañas como algo de superioridad, ¿vale? Es decir, que ya se empieza genéticamente a meter una información en nuestros genes, en nuestro pensamiento, que sin necesidad de que tú le transmitas a tu hijo absolutamente nada, resulta que tú ya estás viendo una forma de pirámide o de triángulo y te está dando una simbología de que es algo alcanzable, que es algo que te va a dar cierto valor, ¿vale? Vamos pasando los años y resulta que llegamos a lo que serían los mayas e inclusive los propios egipcios. Están situados en sitios completamente opuestos del planeta, ellos ni se conocen, y resulta que ambos utilizan las pirámides, ya sea para sus dioses o sus faraones,
como simbología de, a la hora de enterrar a este tipo de individuos, llegar y estar más cercanos al Sol, lo cual quiere decir de que tenían como predisposición este tipo de forma geométrica para alcanzar un máximo, ¿vale? Seguimos avanzando y nos encontramos ya un poquito bastante más adelantados, siglos tipo el Renacimiento, XVI, XVII, siglo XVIII inclusive, en el cual existen muchísimos, ¿cómo decir?, inventores, filósofos, médicos que empiezan a descubrir muchísimas cosas, y resulta que utilizan esta forma triangular o esta pirámide, y no solamente la utilizan, sino que le crean una simbología a nuestro propio carácter y nos acaban haciendo entender de que sale la pirámide de Maslow, sale la pirámide alimenticia y así infinidad de pirámides, ¿vale? Estas dos pirámides que he nombrado, por ejemplo, simplemente nos sirven porque el humano está creado para pensar en forma piramidal, ¿vale? Siempre ha pensado de esa misma manera. Entonces resulta que la pirámide alimenticia simplemente nos garantiza lo que debemos de consumir mucho y lo que debemos de consumir bastante poco o nada, ¿vale? La pirámide de Maslow, exactamente igual. Es una pirámide que sirve para que tú seas capaz de cómo poder, digamos, ir cumpliendo tus necesidades. Para ti o para mí no son las mismas necesidades, pero sí que es verdad que posiblemente tú y yo vayamos a llegar a un mismo, a una misma situación, pero vayamos a tener que surtir diferentes campos, ¿vale? Entonces, son pirámides que se siguen, o triángulos que se siguen trabajando hasta que llega mediados del siglo XX. ¿Qué pasa a mediados del siglo XX? Nos encontramos con dos conflictos bélicos muy importantes, uno en la Segunda Guerra Mundial y concretamente en España nos encontramos con la Guerra Civil. Cuando llega esto, empezamos a encontrarnos con un movimiento cuando pasan estos dos conflictos, y resulta que estas dos formas, en este caso, esta forma geométrica, se le empieza a quitar valor y hay gente que encuentra un sentido para poder ocultar o para poder ver otra perspectiva y sin embargo nos hacen tener otras reglas. Aparece la Unión Europea, aparece la OTAN, aparecen un montón de tratados y todo esto que es beneficioso supuestamente para el ser humano, se crean unos derechos humanos que yo acabo entendiendo, y por eso lo quiero transmitir para quitar ese mito, y más que derechos humanos los llamo derechos inhumanos. ¿Por qué? Porque resulta que si empiezas a entender las reglas, la gente que domina el juego sigue viendo la perspectiva de esta manera, pero sin embargo ellos de forma tradicional a nuestro trabajo le cambian esa perspectiva y nos la hacen ver de otra manera. Ahora bien, voy a poneros para que podáis ver cómo ellos, ahora, esta forma triangular o piramidal, nos la han cambiado en nuestra vida laboral y nos han hecho tener unas reglas. Y resulta que la pirámide, en vez de ser vertical, ahora es horizontal. Resulta que tú, al igual que yo, en todos los trabajos, no hay trabajo en el mundo que conozcas a día de hoy porque está ideado por ellos, no tenga esta forma. Solamente que le han cambiado la forma de denominarla. Le han puesto un sinónimo en este caso, y esto a día de hoy, que es un triángulo, se llama organigrama. Tú, al igual que yo, seguro que has trabajado en muchísimas empresas, o a lo mejor si has tenido suerte solamente has trabajado en una empresa, cosa que es bastante complicado a día de hoy, y resulta que tú estás en una de las escalas de esta organización, ¿vale? De este organigrama, de esta pirámide o de este triángulo. Si tú te encuentras aquí, como si te encuentras aquí, como si te encuentras aquí, aquí vas a tener un encargado, aquí vas a tener el empleado, y aquí posiblemente pues tienes al de la limpieza, ¿vale? Y aquí está el dueño o el jefe, ¿vale? Actualmente, en la situación que nos encontramos, que muchas de las personas estamos encerradas en casa por la situación del famoso coronavirus, resulta que el de la limpieza, el empleado y el encargado están empezando a sufrir los famosos ERTES. No voy a entrar
a denominar lo que es esto, pero sí que es verdad que cuando pase la famosa cuarentena ya veremos qué pasa con estas reglas que se acaban de inventar la gente que domina ese juego. Sin embargo, esta gente que está aquí, dueños o jefes de estas empresas grandes, que son los que dominan el juego y no ven este tipo de pirámides o este tipo de triángulos de esta manera, sino lo siguen viendo así, resulta que ellos son los que tienen el poder y ellos no van a sufrir lo que nosotros estamos sufriendo. ¿Qué hacemos con esto? Intentar haceros ver de que cambiando la perspectiva, si yo a esto lo cambio y lo pongo así, vamos a tener exactamente el mismo esquema. Es decir, tenemos aquí al jefe, tenemos aquí al encargado, aquí tenemos al empleado y aquí tenemos al de la limpieza. ¿Qué han hecho ellos? Simplemente intentar convencernos de que algo que toda la vida ha sido una organización y una pirámide o un triángulo, ahora nos lo hacen ver como si fuese un organigrama, pero viene a ser exactamente lo mismo. ¿Con esto qué quiero decir? De que si se te presenta cualquier oportunidad, hoy día todo es posible. Lo único que tienes que hacer es intentar cambiar la perspectiva y verlo de una forma totalmente diferente. Para ello, ¿qué hay que hacer? Simplemente ladearse un poquito. A nivel un poquito como para que podáis simpatizar conmigo, yo recuerdo cuando yo era pequeño, que yo lo que hacía, ¿por qué? Porque mis padres estaban englobados en este sistema, solamente que estaba cambiado, digamos, de orden. Mi padre ha sido toda la vida un autónomo, ha trabajado muchísimo, pero por suerte o por desgracia no hemos podido pasar el tiempo que queríamos pasar, a lo mejor con él. Entonces resulta que yo recuerdo muchísimas veces que yo me encontraba sentado junto con mi madre y mi hermano en una alfombra, esperando a que llegase mi padre simplemente para verlo cenar, ¿vale? Eso posiblemente yo no lo puedo echar nunca en cara porque es lo que he vivido y es lo que tocaba, ¿vale? Pero es cierto de que hay mucha gente que a día de hoy ya no tienen ni la posibilidad de hacer eso porque ahora mismo estás encerrada en tu casa y no te dejan ni siquiera ni trabajar y no sabes ni el tiempo y aún encima te va a tocar estar pagando. Yo al menos viví una época de pequeño que me hizo tener una forma de pensar muy, pero que muy diferente. ¿Qué quiero con esto? De que aumente la perspectiva, de que cambies tu campo de visión y de que si se te presenta una oportunidad, como lo que intentamos crear todo el rato en estado de conexión activo, que al menos seas capaz de entender de que las reglas del juego ya no son ellos los que la dominan, sino que somos nosotros los capaces de dominarla siempre y cuando seamos capaces de cambiar de perspectiva. Cambiando todo y volviendo al inicio, vamos a intentar resolver un poquito lo que sería el enigma de cómo con 4 líneas podríamos hacer digamos, esta ecuación que os puse antes, ¿vale? Resulta que muchísima gente estamos encuadrados y estamos acostumbrados a seguir unas reglas, las cuales esta gente no va a seguir jamás en la vida, ¿vale? Sin embargo, nos tienen a todos como corderitos o como ovejas siguiendo lo que ellos nos dicen. Resulta que todo el mundo habría hecho lo que es muy cómodo, haces así, haces así, haces así y haces así, pero siempre te queda el punto del medio. ¿Por qué? Porque tú lo estás viendo desde muy cerca, no eres capaz de salirte y de ver un poquito más ladeado lo que ellos sí que ven y lo que ellos no quieren que tú sepas, ¿vale? Entonces, para resolver esto, lo único que tenemos que hacer es salirnos solamente un poquito, ¿vale? Estaríamos trazando de una forma muy diferente, pero igualmente tocamos todos los puntos, por lo cual tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Con eso qué quiero deciros? De que todo es posible, de que aquí no tenemos nadie porque estamos en un mundo global, estamos en un mundo totalmente piramidal, totalmente esquematizado y lo que tenemos que hacer de verdad es seguir esas reglas y coger esta figura o esta forma geométrica que desde nuestros inicios como humanos era para simbolizar nuestro propio poder y esquematizarlo de tal manera de que podíamos lograr las cosas y no invertirla. ¿Por qué? Porque en nuestra cabeza psicológicamente está demostrado de que algo que va en punta y si le ponemos un palito significa flecha, quiere decir de que tú vas hacia arriba o vas hacia abajo, pero sin embargo te está diciendo una dirección. Sin embargo, si tú lo pones en horizontal, quiere decir
que te frenes, por lo cual te están frenando. A día de hoy, eso es lo que nos pasa con un organigrama. Te están dando una seguridad, te están dando una comodidad, te están dando un es lo que hay porque no puedes hacer nada más. No, amigos. Sin embargo, si lo miramos al revés, quiere decir de que tenemos posibilidades. Aquí, en canal de estado de conexión activo, estamos constantemente trabajando para que podáis ver lo que estamos de verdad hoy reclamando de la sociedad, porque ya somos muchos los que de verdad estamos consiguiendo esto. Así que espero que nos sigáis viendo, os vayáis uniendo a nuestros diferentes canales y plataformas y de verdad estamos haciendo un gran trabajo entre todos los miembros y cada vez vamos a ser muchísimos más y esperamos que muy pronto tú seas capaz de estar con nosotros. Muchísimas gracias y buenas tardes. Chao, chao.